I anem ara amb l'entrevista amb Vicent Climent. Sílvia Costa, bona nit de nou. Así es, Carles. Esta noche en Z al Día recibimos a Vicent Climent, periodista, es habitual de esta casa en las tertulias de Ágora, pero hoy lo entrevistamos porque acaba de publicar el libro sobre Carmen Montón titulado Sin concesiones. Vicent Climent, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Z al Día. No es una biografía de la consellera Carmen Montón. Estamos ante un trabajo de investigación, Vicent. Yo creo que podríamos decir que sí. Es un trabajo, a mí me gusta definirlo como de minería periodística. Es un compendio de las cosas que ha hecho y ha dicho Carmen Montón durante fundamentalmente sus 2 años de ejercicio al frente de la Consellería de Sanidad, pero también con alguna visión retrospectiva respecto de cuando estaba en Madrid, por ejemplo, de diputada nacional, o tenía responsabilidades también a nivel nacional o a nivel federal, como les gusta decir a ellos, dentro del Partido Socialista. Es un compendio de grandes éxitos, un compendio de situaciones políticas importantes dentro de la vida de Carmen Montón y que afectan en alguna medida a los valencianos, claro. Basado en la prensa, en declaraciones públicas, ha sido un trabajo importante. Pues me ha llevado bastante tiempo, claro. La verdad es que sí. Unos cuantos meses de trabajo, recopilando, ligando, dándole forma a muchas cosas que son de dominio público, que ya han sido divulgadas suficientemente por el conjunto de los medios de comunicación valencianos, porque vamos, todo lo que concierne a la Consellería de Sanidad es más que importante, tiene una gran relevancia a nivel social y a nivel mediática y por tanto ahí hay poco que descubrir. Lo que sí que hay que hacer es relacionar, vincular, darle forma, condensar. Que es la parte más complicada, sin duda, ¿no? La que más quebraderos de cabeza me ha proporcionado, y de eso es de lo que trata la obra, básicamente. Ajá. El título de la obra, del libro, Carmen Montón, Sin concesiones. Acertadísimo el título. Por lo menos sin concesiones hospitalarias. Esa es la pretensión de la consellera. Confesa, por otro lado. Todos sabemos que hay una reversión en marcha de la concesión sanitaria del Hospital de la Ribera y de todo el área de salud de la Ribera, con centro en Alcira, para abril de 2018. Esta es la primera que tiene que ser recuperada, la primera concesión que tiene que ser recuperada por la sanidad pública, por la gestión directa de la sanidad pública. A mí me gusta distinguir que todo es sanidad pública, tanto lo uno como lo otro, pero en un caso es de gestión directa y el otro de gestión público-privada, a través, exactamente, de colaboración público-privada, a través de una empresa. Vicent, estaba en el Pacto del Botánico, es cierto, esta promesa electoral, pero después de leer el libro podemos decir que hay una cierta obsesión en Carmen Montón por cumplir en acabar en esta colaboración sanitaria público-privada. Yo diría que sí, pero no es que lo diga yo, es que se deduce de muchas de las declaraciones que muchas personalidades han realizado a lo largo del tiempo. Es evidente, como tú bien dices, que es un compromiso del Pacto del Botànic y que la consellera y el Consell en pleno tienen todo el derecho a aplicar las políticas y especialmente las promesas electorales que han hecho a la ciudadanía, a sus votantes y al resto. Es decir, en eso no puede haber engaño. Ahora, la firmeza, la rotundidad, la perseverancia a la hora de desarrollar esas políticas de reversión, que ya digo, la de Alcira es la primera, pero después han anunciado la de Denia, la Marina, y después el resto conforme vayan venciendo, porque claro, lo que no puede hacer es rescatar antes de ahora, porque eso supondría unas indemnizaciones millonarias. De todas formas, algo de dinero va a costar revertir, porque según el informe de Síndic de Comptes, que es de dominio público también, pero que conviene recordar en este punto, pues hay un ahorro, gracias a la colaboración privada, público-privada, muy importante, de un 20 y tantos %. ¿Qué va a pasar con esto? Es uno de los interrogantes, ¿no? Presuntamente se va a perder. Carmen Montón, sin concesiones, ceses y destituciones. Ha marcado sin duda alguna la gestión de Carmen Montón desde que llega a esa Consellería de Sanidad. Esto es una realidad, nos lo cuenta también Vicent Climent desde el minuto 1 del libro. ¿Por qué tantos ceses? ¿Por qué tantas destituciones? Es una buena pregunta, desde luego. La pregunta del millón, quizá. Pues supongo que porque ella, como también tiene perfecto sentido, pues quiere rodearse de las personas de su más estricta confianza. Y estamos en un gobierno, en un Consell que es mixto, que es de PSOE y Compromís, de PSPB y Compromís. Ella es socialista, como todos sabemos, y lógicamente pues las personas de su confianza
están más en ese bando que no en el del partido con el que se han hermanado coyunturalmente para formar este Consell. Esa puede ser una de las explicaciones, pero también hay otras. Bueno, pues habrá que leer el libro. En el libro vienen muchas de ellas. Me imagino que uno de los capítulos, una parte importante dedicada dentro de esas instituciones fue dimisión de su propio marido, Alberto Hernández. Tuvo que dimitir como gerente de Gebasa. Esto provocó en su momento muchísimas tensiones y una frase que seguro recuerdan de Mónica Oltra, señor Climent. ¿La cita en el libro? Sí, señora, y reiteradas veces, porque la relación entre ellas, aunque formalmente no sea especialmente mala, porque las dos forman parte de un mismo equipo de gobierno, pero no parece que haya sido la mejor, desde luego, con ocasión de episodios como este y algún otro en la que Mónica Oltra pues, ha citado, ha recordado la famosa frase de la mujer del César, en fin, de que no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y también el marido. Pasa con el marido y pasa con algunos otros nombramientos y destituciones que han dado mucho que hablar sobre las políticas, yo lo llamo políticas activas de empleo, que ha practicado la consellera, pero otros le llaman enchufismo. ¿Conoce a Carmen Montón personalmente, señor Climent? He hablado alguna vez con ella, pero no demasiado, eso también debo decirlo, y creo que por teléfono. ¿Y le ha cambiado su opinión al respecto después de escribir este libro? Que no haya hablado demasiadas veces con ella no significa que no la conozca, porque lógicamente es una figura pública y cualquiera que se dedique a este oficio del periodismo en la Comunidad Valenciana, y no solo en la Comunidad Valenciana, porque ella, ya digo, que también es o ha sido una figura a nivel nacional dentro de su partido, en políticas de igualdad y otras facetas, pues cualquiera que se dedique a esto la conoce suficientemente. El libro no está hecho, y es interesante que saques esta cuestión a relucir, a base de entrevistas. Yo no me he entrevistado con nadie. No me he entrevistado. Lo decíamos al principio, no es ni biografía, claro, ni entrevistas. No hacía falta. Vale. No hacía falta. Es sobradamente pública y conocida la postura de Carmen Montón y también la de sus detractores en torno a las cuestiones que trato en este libro, que son todas las que hacen mención a su paso por la Consellería, 2 años ya, 2 años largos por la Consellería de Sanidad, y también en otras facetas de su vida pública. Nos llamó mucho la atención también ese capítulo que me imagino que vamos a leer. Pedro Sánchez apoyando, incluso formó parte de esa ejecutiva hipotética en el caso de que Pedro Sánchez hubiera ganado las elecciones generales, luego apoyando a Chimo, Pedro, ¿qué pasó aquí? Curioso esto. ¿Cómo va a acabar esto? Es lo que uno se pregunta, porque efectivamente ella ha estado apoyando clarísimamente a Pedro Sánchez durante su estancia en Madrid y posteriormente, después a Chimo Puig durante las primarias valencianas del PSPB. Hay muchos dentro de su partido que no le perdonan estos cambios. Bueno, todos sabemos que Pedro Sánchez estaba en un bando, en cuanto a las primarias nacionales, federales, estaba en un bando y Chimo Puig apoyaba a la representante del otro bando, que era la andaluza Susana Díaz. Bueno, pues el que Carmen Montón haya basculado entre las posiciones de uno y del otro no ha sido especialmente bien visto en capas importantes de su propio partido, que la tachan de chaquetera y en este tipo de cosas. Bueno, pues Pero bueno, a mí me parece desde luego que más que chaquetera, ella es una especie de Fouché a la valenciana. Yo siento a la valenciana. un Fouché a la valenciana. Fouché era un personaje de la Revolución Francesa que pasó por todas las etapas de ese periodo tan convulso, sobreviviendo a cada una de las purgas que se hacían en ese tiempo, hasta que finalmente ya murió, ¿no? Pero era un maestro, y Stefan Zweig, espero no haberlo pronunciado demasiado mal, Zweig, este escritor austríaco tan famoso, escribió una biografía apasionante sobre Fouché. Carmen Montón es una superviviente, políticamente hablando, hasta ahora, pues yo me quito el sombrero, creo que tiene muchísimo mérito que a pesar de tanta controversia y a pesar de tanto bandazo dentro de su propio partido, pues haya conseguido llegar hasta nuestros días como lo que es, un cargo importantísimo. Así que toda mi admiración, y esto en el fondo es un pequeño homenaje que le hago yo en este homenaje libro. Periodístico. Todo un logro, decía señor Climent, haber llegado hasta la legislatura, hasta el Ecuador. ¿Cree que la acabará Carmen Montón al frente de la Consellería de Sanidad? La han dado por muerta políticamente hablando tantas veces que yo ya no me atrevo a decir que tenga los días contados, ni muchísimo menos. Es público y notorio que Chimo Puig ha disentido en más de una ocasión de las cosas que ha hecho
o ha dicho Carmen Montón. La última polémica la tenemos con el IVO, por ejemplo, Sí. sin ir más lejos, que ha tenido que intervenir el propio presidente para que se firmara el nuevo convenio Pero con esta quitándole un poco institución de oncológica. protagonismo. Totalmente. Todo. Entonces, claro, él no va a decir... Hace que pensar esta actitud. No va a decir públicamente lo que piensa o deja de pensar, pero los hechos de uno y otro, de uno y otra, pues dejan a las claras que podría no acabar la legislatura, pero bueno, para eso hace falta una crisis de Consell, y una crisis de Consell no es tan fácil por lo que decíamos antes del mestizaje. Lo normal es que si tú quitas a un consellero socialista, quites también a uno de Compromís, para que la cosa quede un poquito Quede equilibrado, igualada. con lo cual es más complicado. Y yo no creo que Mónica Oltra esté por darle esa baza a Chimo Puig. Bueno, pues mucho que descubrir en este libro, Carmen Montón sin concesiones. Vicent Climent, enhorabuena. Lo vamos a leer, no me ha dado tiempo todavía, se lo reconozco, pero le aseguro que... Te va a divertir, entre otras cosas porque está hecho con un tono que he procurado que no sea áspero, está muy documentado, cada una de las cosas que cuento en el libro están con su referencia musicales, concreta, además. musicales por un lado y periodísticas por el otro. Lo de las referencias musicales es pequeñas introducciones a cada uno de los capítulos. La obra está dividida en 3 partes y hay un montón de referencias musicales que refrescan un poco la lectura y la hacen, aparte del tono que he procurado darle de cierta ironía, Vale. pues un poquito más ligero y más fácilmente leíble, ¿no? Bueno, pues O interesante, legible, sin perdón. duda. Enhorabuena, lo dicho, gracias por estar con nosotros hoy en Set al Día. Nos vemos pronto, buenas noches. Muchísimas gracias, Silvia. Buena nit. Buena nit. Así ha sido la entrevista a este personaje, esta consellera de Sanidad, Carmen Montón, reflejada en este libro interesante